Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto, qué privilegio poder estar como lo hacemos los martes, juntos y en compañía. Por acá los esperamos a los que están haciendo falta, ¿sí? Y bueno, pues por aquí estamos. Me dicen que no abre la clase y si me permiten, entonces vamos a tratar de rescatar algunos de los perdidos que andan por allí para que entonces puedan venirse. A ver, vamos a ver si pueden entrar. Sí. Y aquí vamos a ver si alcanzan a entrar. Ok, ahí parece ser que ya pudieron entrar. Muy buenas noches, ahora sí tengan todos ustedes, qué gusto que ya pudieron entrar, que el vínculo ya finalmente pudo acceder y que ya estamos listos en este día martes 18 de julio del año 2023. Entonces, qué privilegio poder platicar juntos y platicar de la palabra, conocer un poquito más de las cosas que Dios tiene. La semana pasada estábamos comentando acerca del ministerio de los profetas y cuando nosotros hablamos de los profetas, hablamos de profetizar, hablamos de las cosas que Dios eh, nos habla a cada uno de nosotros. Yo quisiera primeramente que entendiéramos qué implica el que alguien pueda hablar como profeta y qué implica el hecho de que podamos escuchar la voz de Dios. Si mientras yo estoy hablando, para que me ajusten las manos, si alguien le comparte el vínculo a Dulce y a los que andan por ahí afuera, andan como almas perdidas en pena, por ahí en el grupo, y eso me da la oportunidad un poquito de enfocarme en lo que yo ando haciendo por acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de los profetas, recuerdan ustedes que en Efesios capítulo 4, en el verso 11, y lo hemos comentado ya desde la semana pasada, cuando dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entendemos que el don de la profecía es un don dado por Dios y es uno de los dones probablemente más malentendidos, más complicados, porque el tinte de lo sobrenatural que tiene lo hace entonces que se convierta en algo de conflicto desde el pensamiento de lo natural. Cuando nosotros estamos hablando de lo profético, de lo que estamos hablando, ¿sí? La palabra en el griego es literalmente la palabra profetes, que implica entonces alguien que está hablando por inspiración. Y entonces un profete tendría que ser alguien como un poeta para los griegos, y entonces profetizar es poetizar. O sea, hablar en sentido simbólico y figurado de las cosas que van más allá de lo tangible, que van más allá de lo perceptible humanamente. Y pues este asunto del pro significa hacia, ¿sí? Y femi, que va a ser entonces esta conjugación de lo que implica lo profético, tiene que ver entonces con lo que se afirma, lo que se habla, lo que se dice, ¿sí?
Y entonces cuando nosotros estamos hablando de profeta, estamos hablando de alguien que va hacia lo que se afirma, pero no es a lo que afirma la gente, no es a lo que dice la gente, es el que habla lo que dice Dios, el que afirma lo que Dios afirma, el que se convierte entonces, si me permiten decirlo de esta otra forma, en un vocero, y ojalá que eso lo deje muy lejos del vocero de Fox, porque el vocero de Dios es otra cosa, no está tratando de remendar los entuertos del otro, sino está tratando de clarificar lo que desde el corazón de Dios, Dios está tratando de hablar a su pueblo. Y entonces, para esto, una de las cosas que es necesario poder entender en esto de la revelación es que para poder repetir lo que alguien dice necesitas primero escucharlo. O sea, tú no puedes repetir lo que no has tenido la capacidad de percibir por ti mismo. El profeta entonces debería de percibir lo que Dios está diciendo, debería de poder entender y sentir lo que Dios está hablando. Cuando nosotros hemos entonces dicho ya desde la semana pasada que el desarrollo del ministerio profético en estos tiempos implica tener una relación íntima con Dios, estar muy sensibilizados, estar muy en el tono, en la afinación con el Espíritu Santo, estar en armonía, en consonancia, en reverberancia con el Espíritu Santo, pero para poderlo hacer necesitamos tener un conocimiento suficientemente sólido de lo que Dios dice en su palabra. Porque si no, la línea entre lo, híjole, pues no tengo las palabras amables para decir entre la hechicería o entre la brujería o entre el ocultismo, y lo que estamos pensando se convierte en una línea muy tenue. Ahora, yo sé que hay muchísimas cosas que percibimos nosotros en lo natural, en lo espiritual, y que tratamos de ponerle nombre a las cosas. El asunto es hasta dónde ese deseo de quererle poner nombre a lo que percibimos, a lo que sentimos, realmente va acorde a las cosas de Dios. Y ese es el gran problema, ¿sí? Necesitamos entonces estar dispuestos a ser usados por Dios, a tener una relación íntima de espera y confianza en Dios, pero sobre todo necesitamos estar dispuestos a que sean las cosas a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Y eso es un problema porque el ser humano tenemos la ingrata tendencia de querer manipular lo que nos llega a las manos, de querer hacer que todas las cosas se ajusten a nuestra necesidad. Usamos lo creado, usamos la naturaleza a nuestro servicio, a nuestro favor, a nuestro provecho y destruimos lo que tocamos. No lo digo yo, lo dicen cientos o miles de años de historia del ser humano sobre la faz del planeta. Y desgraciadamente cuando hablamos de cuestiones espirituales, tristemente terminamos haciendo también esas cosas. Así que, ¿cómo poder decir que Dios está hablando aún en estos días? En Hebreos capítulo 13, en el verso 8, y se los comparto entonces para que estemos en esta misma sintonía, Hebreos 13, capítulo 13, en el verso 8, nos va a decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso implicaría entonces que si Dios no ha cambiado, seguramente no han cambiado tampoco sus deseos y sus intereses. Nosotros, desde nuestra perspectiva inmediatista de los alrededor de 100 años que vivimos, nos parece que es mucho tiempo, pero considerado contra la historia de la faz del planeta, contra la historia del universo, pues somos un suspiro y vaya que estas dos cosas que he mencionado son simplemente hechura en la mano de Dios. Entonces, imagínense ustedes lo que significa desde la perspectiva de los tiempos de Dios. Y entonces para Dios decir 100 años o 1000 años sería un inmediatismo, ¿sí? Y entonces la gente dice que Dios va cambiando con los años, eso no es cierto.
va cambiando tu percepción de Dios o probablemente va cambiando nuestro nivel de estupidez o de necedad, lo cual también es más posible. Y entonces, eso incluye que la comunicación de Dios hacia su pueblo, hacia la gente que lo está buscando, no ha cambiado en el sentido estricto de la palabra. Esto es, Dios sigue buscando hablar con su pueblo. La forma en que Dios habla puede ser la misma, pero la forma en que nosotros lo entendemos, lo percibimos, cambia porque cambia nuestra estructura de pensamiento, cambia los paradigmas sociales desde los cuales escuchamos la voz de Dios, cambia la perspectiva de nuestra visión de las cosas que Dios puede hacer. Y entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, entendemos por qué de repente nos cuesta trabajo escuchar lo que antes con tanta facilidad alguien seguramente podía escuchar. Insisto en todo esto porque es importante, fundamental, entender entonces que el asunto de la interpretación está más bien el conflicto en el lado humano que en el lado de Dios. Y entonces, si Dios es el mismo ayer y por los siglos, pues entonces tendríamos que preguntarnos cómo es que nosotros creemos o discernimos las cosas. En Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 1, perdón si ando muy soez, pero cuando hablamos de cuestiones proféticas, lo profético es frontal, no da espacio, si lo entendemos desde la manera de Dios, no da espacio entonces a que las preferencias humanas se extiendan para hacer que la palabra se adecue. Por eso hablamos hace unos días acerca de las profecías cumplidas que se hablaron cientos o miles de años antes de Cristo y que su cumplimiento nos demuestra entonces que Dios no está abaratando su palabra. Él ha dicho las cosas de una cierta manera, puede ser que durante años parezcan incomprensibles, pero en el momento en que se cumplen, en ese momento podemos decir, ¿sí?, que todo encaja en su lugar y que las cosas de Dios son verdad. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 1, nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, a mí me parece muy interesante que cuando nosotros leemos este versículo y dice, amados, no crean a todo espíritu, la primera intención que uno tendría sería decir, bueno, no crean a los espíritus desde la perspectiva de que los demonios son espíritus, los ángeles son espíritus, y bueno, ciertamente lo son, pero cuando en la segunda parte del versículo comienza a decir, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, allí de lo que estamos hablando es de seres humanos que desde la perspectiva humana estamos interpretando o estamos considerando las cosas que Dios ha dicho y que desgraciadamente por el contexto las estamos tergiversando. Entonces, cuando nosotros decimos que no le creamos a todo espíritu, me voy a permitir decir que si el pastor es espíritu, alma y cuerpo, si el pastor es espíritu, alma y cuerpo, entonces eso implicaría que también al pastor hay que tenerle cuidado. Y eso implicaría que también entonces a los profetas, cualquiera que sea su denominación, y eso implicaría que también a los evangelistas y a cualquier otro cristiano que con tan buena voluntad puede terminar haciendo su propia doctrina, su propia interpretación. Y entonces nos dice, en esto conocemos o en esto conozcan el Espíritu de Dios. Y está hablando de reconocerlo, de identificarlo, de poderlo discernir en medio de las cosas
que estamos viviendo. Entonces, ¿en qué se conoce? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis visto que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué implicaría que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios? Y esta es nuestra pregunta, entonces, el día de hoy, para empezar con el discernimiento profético. Muy bien, abrimos entonces los micrófonos, escuchamos opiniones de cómo lo interpretan ustedes y pues ahora vamos a buscar elementos para discernir, porque va a tener que ver esto entonces con nuestra visión de lo profético. ¿Qué dicen ustedes? Primera de Juan 4:2, en esto conocemos el Espíritu de Dios, o en esto conocemos que una persona está en el Espíritu de Dios, en esto conocemos que alguien está reconociendo lo que es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Mandan muy tímidos? Ok, vamos a checar unas palabritas por aquí que son importantes para que entonces esto nos cambie la perspectiva primero de qué es lo que la palabra desde su idioma original en el griego nos está diciendo. Veo primera de Juan, capítulo 4, verso 2, en el interlineal, para ver entonces los números del Strong, que es la base en el griego, en esta sección de la palabra de Dios. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, y esta palabra confiesa que acabo de poner en amarillo, la palabra en griego que se refiere a ella es la palabra 3670, que la palabra es homologueo. Ahora, homologueo, seguramente podrán identificar ustedes dos raíces en ella que son muy comunes. La primera palabra es la palabra homos, y la palabra homos es la palabra igual, del mismo tipo, en la misma forma. Tristemente se ha vuelto muy común en nuestros días porque es la palabra que se utiliza para hablar de la homosexualidad, o sea, hablar del mismo sexo. Entonces, homos significa igual, del mismo tipo, de la misma condición. Pero la segunda palabra es importantísima porque es la palabra logos. Homologueo es de la misma palabra, de la misma condición de la palabra, en el mismo sentido de la palabra, logos. Y entonces dice, todo espíritu que homologueo, o sea, homologueo. Ah, miren, eso suena mucho a una palabra que usamos nosotros en el español cuando decimos homólogo. Y que entonces viene un presidente de visita a nuestro país y en las noticias dice, el presidente de México recibió a su homólogo. O sea,
al que está en el mismo nivel, en la misma condición de quien se dice lo mismo, el equivalente al presidente de México es el primer ministro de Inglaterra, o es el presidente de los Estados Unidos de América, o es el presidente de Guatemala. Es homologueo, o sea, es el homólogo del que se dicen las mismas cosas, del que cumple con el mismo nivel de dignidad, ¿sí? Y entonces la gente dice equivocadamente, por eso vemos la Biblia con esta cierta crudeza de repente los martes. Y entonces noten ustedes, voy a leer la Biblia como lo lee la gente. Y entonces dicen, mira, como primera de Juan, capítulo 4, verso 2, dice que en esto vas a conocer el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en una persona porque esta persona va a decir que Jesús ha venido en carne, que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces un demonio puede decir, no, pues sí, entonces Jesús vino en carne. Pero no es el sentido, y quiero que entienda, por favor, lo que implica. Una cosa es decirlo con la carne, y otra cosa dice, todo espíritu que homologueo, o sea, y estamos diciendo que es homólogo a Jesús venido en carne. ¿Quién es Jesús venido en carne? Jesús en carne es un hijo de Dios. Jesús en carne es alguien que camina con la palabra de Dios. Jesús en carne es alguien que rinde su vida en servicio y tributo a Dios. No está diciendo todo el que como perico repetidor dice, yo soy hijo, yo soy hijo, yo. No está diciendo eso. No está diciendo tampoco el que dice que Jesús nació, ¿sí? Nosotros sabemos, o cuando menos los que venimos de una cierta religión tradicional en nuestro país, que la gente dice que Jesús nació de María, que nació de José, que nació en un pesebre, que había un burro de un lado y había una vaca del otro, y que llegaron los pastores a Belén corriendo presurosos y que venían de tanto correr con los zapatos rotos, y ay, qué alegres van. Y todo esto lo dicen, pero esto no los hace homólogos a Jesús. ¿Cómo sabes tú que alguien es de Dios? Y eso es lo que está diciendo. En esto vas a conocer que el Espíritu de Dios se encuentra en una persona, porque vive homólogamente como Jesús. Vive como hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo en el sentido profundo de la palabra, primera de Juan, capítulo 4, verso 2. Entonces, alguna vez lo decía por allí alguien de los presentes, que la cosa no es bautizarse para nada más estar como chamuco remojado. No, claro, eso no es homólogo. Homólogo es que si alguien se bautiza, bautizarse es la evidencia de que está comprometiéndose a vivir como un hijo de Dios y hacer las cosas que un hijo de Dios hace y a dejar de hacer las cosas que un hijo de Dios jamás haría. Entonces, el discernimiento no es difícil. La gente dice, pero es que ¿cómo lo disiernes? Pues es muy fácil. Si camina como pato, hace como pato, huele como pato, pues será pato seguramente, ¿sí? Y entonces, si camina como baquetón, habla como baquetón, vive como baquetón, pues seguramente no debe ser un hijo de Dios como tal, pues debe ser un baquetón. Discernir no es complicado. Lo complicado es ser hijo. Lo complicado es ser homólogo de Jesús. Entonces, cuando nos está diciendo entonces, y me voy al versículo que nos dio origen a la discusión, amados, y nos está hablando a cada uno de los que estamos aquí, no le crean a todo espíritu, no le crean a toda persona que
desde lo espiritual, está diciendo, está aparentando, está justificándose. Por el fruto nos conocerán, pero ¿cuál fruto? Por el fruto del Espíritu, que Gálatas 5, 22 y 23 nos dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, amados, no le crean a todo espíritu, y noten ustedes que, como decía ya desde hace un momento, cuando habla de falsos profetas, entonces está hablando de una condición de alguien que humanamente está tratando de mostrar, de falsificar, de imitar las cosas que son de Dios. Y entonces nos va a decir que hay mucha gente que dice que está hablando en nombre de Dios, que andan por el mundo simulando que tienen un mensaje de parte de Dios, pero que su mensaje está contaminado, y eso lo vemos por la manera en que están manifestando que sus vidas no son homólogas a la vida de Jesús. Ok. Doy espacio entonces, ahora sí, ya después de haber dado este punto de vista, ¿cuál es su opinión de lo que estoy diciendo con respecto a la palabra? Los escucho. ¿Se entendió la palabra confesar desde el griego homologueo? Hablar de que algo es homólogo. Adelante, querido Fede, te escuchamos. Y bueno, pues es un cambio tremendo el que en su significado profundo de la palabra confesar, como coloquialmente la entendemos, o al menos la entiendo yo, una confesión, pues yo la entendía como algo que se verbaliza, como algo que se dice, y aquí vemos que el significado es muchísimo más allá de lo que se dice nada más, porque efectivamente decir es una cosa, pero ya cuando lo estás eh, viendo a la luz de qué tanto se parece a Jesús, pues viene a ser algo completamente diferente, pero además completamente claro, porque antes nada más decir, bueno, el que confiesa, el que dice, el que puede, cualquiera, como bien señalabas, puede decir, sí, Jesús vino en carne y aquí estuvo. Pues sí, pero eso no tiene nada que ver con que podamos discernir a partir de ahí si el Espíritu es de Dios o no, pero viéndolo con esto siendo homólogo, pues no queda ningún lugar a dudas y es muy, muy claro. Ahora, no sé si en otras partes en la Biblia que también se habla de confesar sea algo similar o ahí sí hay algún cambio, pero en esta parte quedó clarísimo. Muchas gracias. Ok, muy bien. Excelente. Ok, ¿alguien más que me pueda hacer favor de decirme cómo está percibiendo esto que estoy diciendo? Gracias, Pastora Marta Villa, diciendo que está muy claro. Si alguien nos hace favor entonces de comentarlo, por supuesto que nos va a ayudar a los demás a poderlo entender en la forma en que ustedes lo entienden, ¿sí? Para quienes damos una opinión desde el magisterio, la retroalimentación nos ayuda a meternos en equilibrio. ¿Alguien más entonces? Muy bien, voy a pedirles que vayamos rápidamente, ¿sí?, a Romanos 14:11. Romanos 14:11.
Y este asunto de la confesión que va más allá de lo que sale de la boca o de la lengua en el sentido de solamente hablarlo. Dice Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Efectivamente, en el español nosotros entendemos confesar, ¿sí?, como lo que sale solamente de nuestra boca. Así lo entendemos en nuestro cristianismo. Pero cuando nosotros lo vemos en el griego, nos damos cuenta una vez más que la palabra es la palabra, dice, ¿sí?, esta palabra es la palabra exomologueo. Y exo es lo que sale, luego dice mologueo, ¿sí? Bueno, ex homologueo, lo que sale homólogo a la palabra de Dios. Y entonces sigue siendo la misma raíz de homologueo, solamente le está agregando el ex hacia afuera como prefijo. Y aquí entonces es fundamental darnos cuenta de que homologueo, lo hemos dicho, es homo igual logos palabra, pero que en el contexto de lo que la palabra implica más allá de solamente lo que se habla, sino nos lleva al contexto de lo que se es, de la condición que tiene, de el rol que implica cuando se habla de que algo es homólogo, ¿sí? Entonces, homólogo es que cumple la misma función, que tiene la misma característica, que tiene la misma esencia, que está en la misma distinción. Y entonces cuando nosotros estamos diciendo que alguien va a confesar, confesar no es lo que yo digo, confesar entonces es cuando yo me sumo, cuando yo me acoplo a las cosas que Dios dice, pero a la manera de Dios. Eso sería entonces homologar mis palabras a las de Dios. Y estoy queriendo dar esta segunda acepción para llevarlo entonces mucho más lejos y de hecho darle base a algo que en Redime muchas veces cuando alguien llega a la congregación queremos que la gente entienda. ¿Qué es la fe? Y le decimos a la gente, la fe es hacer las cosas a la manera de Dios. Parece que cuando decimos esto es una frase inventada y salida de la cabecita loca del pastor, pero cuando dices a la manera de Dios, lo que estás diciendo es homologueo. En la misma forma en que Dios lo dice, en la misma condición de lo que Dios habla, en la misma posición de lo que Dios le implique, eso es homologueo. Entonces, ¿quién es un profeta? Un profeta es alguien que homologa sus palabras a las de Dios, que homologa sus acciones a las de Dios, que homologa su propia vida a la vida de Jesús como hijo de Dios. Ok, esta segunda acepción de homologar lo que nosotros hacemos, dicho entonces en la forma de mi rancho, que la fe es hacer las cosas a la manera de Dios. Escucho opiniones sobre eso. Una vez más, suplico su opinión. Adelante, Dulce. Sí, es hacer las cosas, buenas noches, perdón. Es hacer las cosas a la manera de Dios, pero también estoy cayendo en cuenta que en el transcurso del tiempo que he estado, me he topado con muchos mimos. Hacen exactamente lo que manda la palabra a la manera de Dios y todo, pero llega el momento en que su naturaleza aflora. Y entonces ahí ya no es
Ya en mi posición en la madurez que he alcanzado, gloria a Dios, me falta muchísimo, todavía estoy bastante verde. Me doy cuenta de que pues es el riesgo que tenemos todos, pero el error de esta persona que yo clasifiqué como mimo no quiere decir que yo la vaya a señalar, Ujú. porque entonces yo tampoco estaría actuando a la manera de Dios. Ajá. No, entonces, ay, ya me confundí. Perdón, pero sí no es difícil, pero es de dedicación realmente, de dedicación porque am, es alcanzar la meta paso a paso, paso a paso. Cuando a mí me ha llegado un mensaje así de un profeta, yo cuando tengo una duda así muy fuerte, siempre le pido a mi padre por caridad, por su misericordia, que me lo confirme con 3 personas sin que yo toque el tema. Y él me ha confirmado cuando son verdaderos profetas porque todos coinciden en lo que me dice y eso me ha pasado ya 3 veces. Ujú. Entonces, un total de 9 personas y pues Señor, esto solamente es tu manifestación. Sí. Entonces, es lo que yo pido, confirmación nada. Y Muy bien, perdón. gracias. En Mateo capítulo 7, en el verso 21, vamos a tener nosotros, sí, Mateo capítulo 7, en el verso 21, vamos a tener nosotros al Señor diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los De cielos, los cielos. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la fe? Hacer las cosas a la manera de Dios. Y hacer las cosas a la manera de Dios, hacerlas la voluntad de el Padre que está en los cielos, ¿sí? Y entonces dice en el verso 22, muchos me dirán en aquel día, y este es un versículo terrible, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hablando de profetizar y de andar diciendo cosas supuestamente en nombre de Dios. Y ellos dicen, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el Señor Jesús, entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, dice la pastora Marta Villa, confesamos u homologamos con nuestras acciones. La fe entonces es cuando yo estoy homologando en mi manera de vivir lo que Dios dice. Cuando mis acciones, mi conducta se convierte en la representación de lo que Dios ha dicho. Y esa es fe. Y eso es profetizar. Porque profetizar es mostrar lo que Dios habla. Y esa profecía es importantísima porque eso nos está mostrando que hacer las cosas que Dios dice es posible en este cuerpo de carne. Y ese es un problema tremendo porque mucha gente lo que presenta entonces no es una declaración de fe, sino algo más cubano, un sueño guajiro, un sueño de campesinos, pero que no tiene relevancia, trascendencia espiritual. Entonces, ¿cómo sabemos que algo es cierto? Porque es vivible. ¿Cómo sabemos que algo es posible? Porque se declara y se cumple, porque se lleva a cabo. Esta cuestión entonces es fundamental para poder entender lo profético. Lo profético entonces no es una declaración bien intencionada en sí, es una declaración que viene desde el cielo y que entonces nos permite ver las cosas que Dios hace encarnadas en carne y hueso en la vida de cada uno de nosotros porque se pudieron encarnar también en el nombre de Jesús. Una segunda acepción importante de lo profético
Es lo que nos va a decir Juan 16:13 en palabras de Jesús. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará o Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará todo lo que oyere, y está hablando de lo que oyere de parte del Padre, ¿sí? Y los hará saber las cosas que habrán de venir, hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Glorificar no es decir solamente wow, qué lindo eres, Jesús. Glorificar es darle gloria con lo que hacemos. Y hay ocasiones en que lo que hacemos como cristianos, más que gloria, trae vergüenza al nombre de Dios por las barbaridades que andamos haciendo, torciendo la palabra, contaminando lo espiritual. Entonces, ¿qué es guiarnos a toda la verdad? Y ese es un reto tremendo. Entonces, ¿qué implicaría decir que el Espíritu nos guía a toda la verdad? Y entonces alguien desde lo profético tendría que guiarnos a la verdad. Cosa complicada, entonces, una vez más, les pido que comenten qué se esperaría de un profeta cuando la misión profética es guiar, ¿sí?, en el Espíritu Santo a la verdad. ¿Qué dicen ustedes? No, muy tímidos. Hola, pastor. Adelante, buenas noches. Dalila, la pregunta, ¿me la podría repetir, por favor? Le entendí nada más una parte. Como en la escuela, profe, me repite la pregunta. Lo siento. La pregunta es, ¿qué se supone que implica guiar a la verdad? El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad y estamos hablando de que discernir la función del profeta, cuando el profeta lo que trata de hacer o debería de tratar de hacer es mostrar la voz de Dios, llevarnos a hacer las cosas a la manera de Dios, indicarnos lo que el Espíritu Santo le está hablando. Y nos dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces, los profetas deberían de guiarnos hacia donde nos está tratando de llevar el Espíritu Santo, a toda verdad. ¿Pero qué significa eso? Entonces, la pregunta es, ¿qué implica decir que estamos guiando a una persona a toda verdad? Ok. Efectivamente, el profeta se supone que es la voz de Dios, como anteriormente en el Antiguo Testamento, así se hablaba, en especial en Jeremías. Dios ahí demandó que tenían que estar en comunión, en contacto para poder hablar lo que él decía para su pueblo. Guiar al pueblo a través del Espíritu Santo, no por lo que ellos creían o por lo que ellos sentían, sino de lo que Dios hablaba a sí mismo. Y, y esa parte de lo que comentó hace rato de homologar, recién entré hace ratito y lo que alcancé a escuchar, de que debe ser algo congruencia, para mí es como una congruencia, me es como más factible entenderlo así, una congruencia con lo que soy, en cuanto a lo de Dios debe estar conectado, yo y Dios, que sea lo mismo en esa parte y en cuanto a lo que yo espero que me dé a entender porque ya estoy como mi hermana Dulce así un poco, pero la parte de los profetas, efectivamente,
tiene que haber una conexión para que exista esa homologación de dar el mensaje que Dios quiere para el pueblo de Dios, porque no es un mensaje humano, sino es un mensaje de parte de Dios que va a guiar a esa persona, a ese pueblo, a esa iglesia. Entonces, y efectivamente, pero del profeta tiene que haber una congruencia hacia su vida misma, su conexión con Dios. Bueno, esa es mi opinión, pastor. Ajá, gracias, muchas gracias. Ahora, decíamos hace un momento entonces, en Juan 16:13, que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad y nos va a guiar a toda verdad. Y entonces, la pregunta necesaria, obligada en esta noche es, toda persona que sea sensible, podemos decir que está cumpliendo con el ministerio profético. Toda persona que tiene visiones está cumpliendo con el ministerio profético. Toda persona que entiende el mover espiritual realmente está cumpliendo con el ministerio profético. Y bueno, para contestar un poquito, ¿sí?, me gustaría echarle un poco de leña al fuego, porque aquí tengo un hombre que era muy sensible, Apocalipsis 2:14, y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina, y cuando está diciendo la doctrina es la enseñanza, los que aprendieron a hacer las cosas que hacía Balaam. ¿Qué hacía Balaam? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Noten ustedes que ni poner tropiezo a los hijos de Israel, número uno, número dos, comer cosas sacrificadas a los ídolos, número tres, cometer fornicación, ninguna de esas tres cosas es guiar a la gente a toda verdad. ¿Sí? Y entonces, como bien empiezan a decir acá en el chat, pues ser sensible no significa ser profeta. Balaam era sensible, sí, pero tenía corazón de brujo. Era un hechicero. ¿Por qué me atrevo a decir que era un hechicero? Porque estaba llevando a la gente al ocultismo. Cuando está hablando de comer las cosas sacrificadas a los ídolos, está hablando de rendir tributo, idolatría, quitarle el lugar de Dios. ¿Sí? Poner tropiezo a los hijos de Israel. Lo que estaba diciéndole Balaam a Balac es que no era posible maldecir directamente al pueblo de Israel. Dios no lo permite, no podrás, entonces un hombre no puede maldecir espiritualmente a otro. Y entonces, ¿qué es lo que sí puede hacer la persona? Dice, pues muy fácil, llévalo a que se descalifique por sí mismo delante de Dios. Ponle entonces la tentación delante, que caiga delante de la tentación, que se contamine con esa tentación, que se vuelva impuro, espurio delante de Dios, y entonces perderá su condición homóloga como hijo de Dios. Perderá su dignidad y su autoridad como hijo de Dios. Entonces, fundamental entender estas cosas, porque de repente pareciera que cuando nosotros hablamos del don profético, tristemente en el cuerpo de Cristo, nos dejamos ir más por esta aparente sensibilidad de personas para moverse en lo espiritual, que por ese testimonio de personas que están guiando a toda verdad, que están escuchando la voz de Dios. Yo sé, y no quiero que suene como una ofensa, profeta Dalila, yo creo que la voz de Dios es el Espíritu Santo. Y que no hay ningún ser humano que pueda ser la voz de Dios. Podemos Amén. escucharla y podemos decir, esto es lo que escuché de Dios. ¿Sí? Pero cuando alguien dice que ya es la voz de Dios, híjole, a mí se me hace que estamos en un punto bastante peligroso y que sin darnos cuenta estamos en el bordo del abismo. ¿Sí? Entonces,
la gente empieza a tratar de escuchar nuestra voz y escuchar nuestra voz más que la voz de Dios puede terminar costándoles la vida, ¿sí? Entonces, no sé si lo que estoy diciendo es muy duro, pero preferiría, tratando de ser precisamente del don profético y decir, esto nos tiene que llevar a la verdad. Además, en la Biblia hay el testimonio de un hombre que escucharlo era como escuchar la voz de Dios, ¿sí? Segundo de Samuel 23, perdón, dice, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. ¿Y qué sucedió con este Aitofel? Que el día que no le hicieron caso, el día que no hicieron lo que él les estaba ordenando, entró en crisis, entró en depresión y fue enalbardó, o sea, ensilló su asno y se ahorcó. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Esto nos habla de un espíritu de control, de un espíritu de hechicería. ¿Por qué? Porque así, si a mí me molesta que alguien no haga lo que yo le digo, cuando, imagínense, si no hacemos lo que Dios nos dice, que es Dios, y pues si alguien no obedece a Dios, que tiene toda la autoridad del mundo para reclamar y Dios no se ahorca y no se enoja en el sentido de que hace berrinche y se baja del trono y se va a llorar a un rincón, pues ahora imagínense el pastorcito como yo que puede decir, ay, es que no me obedeciste, ¿sí? Y ya entonces saque las uñas y me peleé desde arañones con el otro. Pues no, o sea, no tienes obligación de obedecerme a mí. Nadie se va a ir al cielo por obedecer al pastor y en contraparte, en contraposición, nadie se va a ir al infierno por desobedecerlo. Donde sí corres riesgo es cuando no obedeces la palabra de Dios y cuando no honras el sacrificio de Jesús. Entonces eso no tiene que ver con el pastor, tiene que ver con el ministerio de Jesús. Y entonces, si escuchar la voz de Dios es un asunto que todos tendríamos que hacer. Recuerden ustedes que en Juan capítulo 10, Jesús cuando está hablando de que es el buen pastor, ¿sí? Y que sus ovejas le siguen, dice en Juan capítulo 10, para mí me llama mucho la atención, Juan 14, Juan capítulo 10, verso 4, ¿sí? Y entonces noten ustedes en la parte final, dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, no solamente los profetas deberían de escuchar la voz de Dios, claro que principalmente el más sensible tendría que escucharlo, y yo espero que los profetas sean sensibles, pero cualquiera que es oveja debería poder conocer la voz del Señor. Mas al extraño no seguirán. Quiere decir que además disciernen quién no es, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños y logran discernir entonces la diferencia entre la voz de Dios y la voz de un extraño. Entonces, un profeta, insisto, su función en el cuerpo de Cristo y su función en toda la historia es poder replicar lo que está escuchando para que quien no está escuchando, quien no tiene todavía la sensibilidad, quien no tiene la formación, quien no ha puesto atención, pueda decirle al otro, esto es lo que están diciendo, ¿sí? Y esto entonces es fundamental. Cuando nosotros vemos una tercera cuestión, la tercera cuestión la voy a mencionar en Primera de Corintios capítulo 14, verso 1. Dice entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, verso 1, sigan el amor y procuren los dones espirituales. Y esta frase para mí, cuando yo la leí recién convertido, me llamó mucho la atención.
pero sobre todo que profeticéis. Entonces, a mí me dice varias cosas esto. La primera cuestión es que debe ser muy deseable seguir el amor, procurar los dones espirituales, pero debe ser muy deseable que podamos profetizar. Entonces, primera cosa que debe ser deseable, debe ser importante profetizar, debe ser posible también profetizar, porque el apóstol Pablo está diciendo que nosotros deberíamos de hacerlo. Debe ser importante que todos lo hagamos para que entonces la voz de Dios, el que no la escuchó, pueda escucharlo, pueda entenderlo. Seguramente debe ser fundamental porque cuando nosotros hablamos de que qué pasa cuando yo estoy hablando espiritualmente, dice 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y entonces profetizar se convierte en un ejercicio de misericordia, en un ejercicio de fortalecimiento a otros, en un ejercicio de adiestramiento de otros. Profetizar es importante. Y entonces, ¿por qué no profetizamos? Y entonces, aquí preguntaríamos a cada uno de ustedes, ¿por qué creen entonces que los cristianos hemos dejado de profetizar? Hay lugares donde se profetiza mucho, qué tipo de profecía es la que se da, pero ¿qué implica entonces decir que hemos dejado de profetizar? ¿Qué dicen una vez más? A ver, entonces anímense a platicar. Yo sé que preguntarles nos pone vulnerables a todos. Bueno, normalmente el que enseña es el primero en ponerse vulnerable, pero el que opina corre el riesgo de que el pastor lo chamaquee. No, no es la intención de exhibir a nadie, la intención es aprender juntos. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Yo otra vez, pastor. Adelante, adelante, profesor. Ah, sí, yo creo que es algo muy importante. Cuando yo conocí, cuando empecé en las cosas de Dios, fue algo que Dios empezó a hacer en mí. Yo no sabía, yo desconocía eso, pero algo que pude saber el por qué lo hacía. ah, Cuando tienes la conexión con Dios, cuando estás en esa relación con Dios, es algo que fluye naturalmente. Cuando lo digo como testimonio en esa parte, porque Dios empezaba a decir, hablaba palabras para otras personas que necesitaban en la iglesia donde yo asistía. El que alguien dijo, mi hijo está enfermo, está a punto de morir. Y yo pasé a dar gracias, simplemente a dar gracias. Y sentí una parte de pronto, di esto, 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 él no va a morir, él va a estar vivo, él va, no sé, y yo dije, wow, ¿qué dije? Pero había una convicción, era de parte de Dios y entonces yo entiendo que es necesario porque el profeta, nuevamente lo insisto, cuando tiene la conexión con Dios y alguien necesita de la palabra, alguien necesita, dice, hay palabra de exhortación para edificación, entonces sí es importante para el pueblo de Dios, entonces lo creo así. Y Ok, creo que tiene mucho que ver con la conexión con Dios. ok, muchas gracias, profeta. Dulce, te escuchamos, por favor. Sí, gracias. Coincido con Dali. Este, una vez estaba yo compartiendo acerca de la fe. Al terminar mi compartimiento con la congregación, una hermana me enfrenta y me dice, ¿cómo va a ser posible que en cosas pequeñas Dios te cumpla y a mí no me pueda sanar a mi hija? Su hija estaba postrada
en cama, o sea, la traía como en un carrito, como en un carrito de bebé. En ese momento, en lo que ella estaba hablando, yo tuve la visión clara de que la muchachita ya tendría unos 10 años más en esta visión que yo tuve y estaba con muletas, ya era independiente, ya no estaba su mamá con ella la vi súper cambiada, arreglada como que estaba trabajando y se lo dije. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que comenté hace rato en el chat, yo, nos hace falta valor, porque al enfrentarnos con situaciones así de que las personas no van a tomar en serio, como cuando eh, eh, ese, ese fuego interno que se siente para imponer manos, para sanar y que la gente no venga, duele, duele mucho. Pero, Señor, no, no juzgues, no tomes en cuenta, simple y sencillamente enséñame a amarlos y hacer que esto llegue, porque todos esos dones maravillosos se están desperdiciando. Yo vi junto con la congregación en ese momento, en esa iglesia, tuvimos todos la misma visión de una iglesia destruida, de una iglesia quebrantada, de una iglesia inundada, y pensamos que era, entre comillas, la competencia. No, éramos nosotros que nos estábamos quebrando por orgullo, por temor, por desconocimiento. Y muchas veces no es nada más el temor a los mismos que estamos profesando esa fe, ese amor al Señor, sino por los nuestros. Pero bueno, Jesús en su lugar de nacimiento no hizo ni un solo milagro. ¿Qué podemos levantar con orgullo y decir, yo voy a poder? No, todo es manifestación de Él. Simple y sencillamente debemos dejar de temer. Eso es fe, dejar de temer. Y yo lo he dicho muy convencida. Si en este momento yo dijera, este cerro se va a mover, el cerro se movería, pero no es por mi orgullo, ni por hacer un acto de circo, ni por demostrar algo más. Yo sé, yo estoy convencida, pero no lo tengo que hacer porque no es con un acto maravilloso, así una puesta en escena, sino por el amor de la gente creciendo, ese amor del Señor creciendo en ellos, pero es maravilloso lo que ofrece el mundo como para dejarlo, por eso también hay mucho impedimento. Ok, gracias. La última cosa que quiero hacer es sembrar una imagen de lo que significaría profetizar en tiempos de Jesús en el sentido de lo que estamos queriendo representar. Nosotros vivimos en una época en donde tenemos sistemas que nos permiten personalizar la relación, aún en volúmenes grandísimos, para que cada persona que está en un tumulto pueda escuchar perfectamente, pueda ver perfectamente. Entonces tenemos bocinas para que la gente escuche, tenemos pantallas grandísimas para que la gente vea. Pero ¿cuál sería la forma en que sucedían las cosas en el tiempo de Jesús? Pues seguramente tendría que ser que si él se ponía a hablar y estaba hablando al volumen normal que quienes damos clases hablamos, a veces un poco fuerte, dice uno, sí, si tienes un grupo de 20 o 30,
Pero si estamos hablando de que tú le estás predicando a cientos o a miles, resulta que tu voz entonces es poca para que todos puedan llegar a escucharla. Si no hay una cámara que te está enfocando y que está proyectando tu imagen en una pantalla de 15 metros de ancho por 12 de altura, pues entonces la gente que está después de la tercera o cuarta fila no va a ver lo que los primeros que están al frente sí pueden ver. La gente que está filas después no va a escuchar lo que los que están más cerca pueden escuchar. Y entonces, ¿cómo es que el mensaje llegaba hasta los últimos? ¿De qué se daban cuenta los últimos? Pues seguramente alguien estaba escuchando algo y el que no estaba a un lado, y estoy poniendo este ejemplo porque me ha tocado muchas veces vivenciarlo. Alguien está hablando y el que está a un lado no lo alcanza a captar en lo inmediato. Y me pasa a mí muy constantemente en mi casa. Nos sentamos mi esposa y yo a ver un programa. Algunos programas están traducidos. Si están en el inglés, medio le entiendo, pero si están en coreano, no le entiendo al coreano. Pero si tiene subtítulos, entonces voy leyendo rápido, puedo leer suficientemente rápido, pero mi esposa no lee tan rápido o no lo puede ver. Y mi esposa entonces voltea conmigo y me dice, ¿qué dijo? Y entonces le tengo que ir diciendo rápidamente lo que está sucediendo mientras sigue el programa adelante y yo estoy traduciéndole, interpretándole, poniéndola al corriente de lo que está delante de mí y yo estoy viendo y de lo que ella percibe un tanto a medias porque no entendió las letras y entonces yo lo complemento. Esa sería parte de la labor profética. Y lo digo en esa simpleza para que entonces nosotros podamos darnos cuenta que la labor del profeta no es inventar una película diferente de la que tengo delante. No, la labor del profeta es hablar, ¿sí? Dijimos que era profeme o profemi, hablar de lo que se está diciendo, hablar de lo que se está declarando de parte del otro, no es lo que yo declaro. Yo veo lo que está sucediendo y le digo al que está a un lado, está pasando esto, está pasando aquello. Escucho lo que Dios está hablando, digo, Dios está hablando tales y cuales cosas. Si el otro tiene más atención, desarrolla su capacidad de oído, él lo va a poder escuchar directamente. Pero si no, va a necesitar que el que está a su lado le ayude. Segunda imagen, para que se entienda lo profético, desde una perspectiva más cotidiana, más humana, más inmediata, no tan imposible. Piensen, por favor, que van en la calle y hay una persona ciega. Y por supuesto que si está ciega, no ve los letreros de los camiones, no ve los letreros de las calles y seguramente tiene muy buen sentido de orientación, pero hay muchos detalles que no los alcanza a percibir. Y entonces ustedes le dicen, ¿a dónde va? Y le dicen, no, pues necesito tomar este camión, necesito subirme a la combi, necesito llegar a tal espacio. Y entonces ustedes le dicen, si gusta yo voy hacia allá, le puedo ayudar y lo llevo. ¿Qué están haciendo? La función profética. Están llevándolo a ver lo que él por sí mismo no puede ver. Le están llevando entonces a alcanzar, percibir lo que por sus propios medios no es alcanzable o perceptible. He querido poner entonces la dimensión de lo profético, primero en una homologación con lo que implica la imagen de Jesús como Hijo de Dios. Segunda, he querido poner lo profético
como una homologación de lo que Dios habla, o sea, hacer las cosas en la misma forma, en el mismo método, hacer las cosas a la manera de Dios. Y una tercera cosa que hemos intentado hacer en esta noche es mostrar que lo profético es simplemente describir a otro lo que nosotros estamos alcanzando a percibir, pero que el otro no percibe. Decirle lo que escuchamos y el otro no escucha. Decir lo que tenemos delante y que el otro no es consciente de ello. Si nosotros vemos estas tres perspectivas de lo profético, entonces seguramente podremos darnos cuenta que la necesidad de ser profeta o la necesidad de hacer obra de profeta no está lejos de nuestra capacidad. Lo único que necesitamos es perderle el miedo y estar dispuestos a repetir como eco lo que Dios nos está hablando para que otros que no lo pueden escuchar en este momento lo puedan escuchar. Pues no sé si con este resumen tan conciso le ayude a alguien de los que no estuvo al principio de la clase y pueda ver lo profético desde estas dimensiones. Buenas noches, pastor. Adelante, Mari, buenas noches. Pues mire, la hermana Dulce dijo que ella estaba verde y pienso que estoy tierna. Me quedó muy clara la enseñanza que dio y me quedó muy claro ahora sí lo que significa ser profeta. Yo creía, mi mentalidad creía que el ser profeta era de que yo soñara y después alguien o interpretar sueños lo que significara que las personas soñaran y así. Y me doy cuenta que no va tan así, ¿no? Igual cuando ahorita que comentó de que Dios nos puede hablar, nos puede guiar y eso, me da clara de que no me estoy volviendo loca, ¿verdad? De que sí tengo, la comunión con Dios y todo, o sea, para que Él hable conmigo. Últimamente me han pasado cosas extrañas que ni yo creía, ¿verdad? Por ejemplo, en la semana, iba en el camión y como no alcancé a desayunar, llevaba barras de cereal en mi bolsa. Y escuché una voz que me dijo, dale una barra de cereal a la persona que tienes al lado. Y era una persona que se veía así como, que dan malos pasos, pues. Y yo decía, no, voy a decir que estoy loca, ¿cómo le doy una barra de cereal? Y todo el camino fue, dale esa barra de cereal a ese hombre. Y dale esa barra de cereal a ese hombre. Ay, no, dije, qué vergüenza. Pero obedecí al final y se la di. Cuando se la di, me dijo, gracias, señor. O sea, con un agradecimiento, como que sentí que ese hombre, no sé si traería hambre o cuánto tiempo tendría sin comer. Y wow, entonces me han pasado cosas de que lo que yo digo, no sé, se cumple. Aún mis hijos, cuando digo algo, ¿quién te dijo? Porque, o sea, cosas que yo ni sé que ellos hacen, cuando yo se las digo, se asustan. Entonces creo que es Dios, ¿verdad? Pues guiándome. Y esa parte de que ahorita comentó de que el apoyar a una persona, por ejemplo, a cruzar una calle, a acompañarla a un lugar que no conoce, o sea, también puede ser parte de ser profeta. Entonces, pues siento que no voy mal, ¿verdad? Y lo que me lleva es que entre más tenga comunión e intimidad con mi Padre Celestial, pues más, o sea, va a ser más fácil desarrollar los dones y talentos que Él me ha dado, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y me ayudó muchísimo. Amén, qué bueno. Ahora, el símil que estaba poniendo de guiar a un ciego, más que de quererme referir en sí a una calle física, pues es esa avenida espiritual que implica el acercarnos a los caminos de Dios, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces, son ciegos a lo espiritual, los estamos llevando en lo que nosotros ya entendemos. Esa es una labor profética, ¿sí? Y si es algo natural, pues es un acto de misericordia también, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga a todos. Qué bueno que pudimos estar juntos y espero que nos podamos entonces reunir y coincidir este próximo jueves. Bendiciones a todos y gracias. Gracias, pastor. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches.